Esta Universi Dominici Gregis la escribió el Papa Juan Pablo II y más adelante la enmendó el Papa Benedicto XVI. Así que la versión que estamos leyendo es la versión enmendada por Benedicto XVI. En 2007 la enmendó. En 2013, fue enmendada en 2013, a través de una carta apostólica de un motu propio titulado Normas non nulas. Entonces, esta es la versión modificada por Benedicto XVI con sus normas no nulas, porque esta es la versión vigente en la actualidad. Bueno, pues ya, habiendo sorteado estos problemas técnicos, vamos ahora sí a leer esta segunda parte de este documento. Van a ver ustedes que es muy interesante. Esto que vamos a ver es todo lo que sucede en el cónclave. Todo lo que sucede en el cónclave. Dice así, segunda parte, la elección del romano pontífice. Capítulo 1. Los electores del romano pontífice. El derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en el cual la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad. El número máximo de cardenales electores no debe superar los 120. Queda absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder civil de cualquier orden o grado. En el caso de que la sede apostólica quedara vacante durante la celebración de un concilio ecuménico o de un sínodo de los obispos que tengan lugar bien sea en Roma o en otra ciudad del mundo, la elección del nuevo pontífice debe ser hecha única y exclusivamente por los cardenales electores, indicados en el número precedente, y no por el mismo concilio o sínodo de los obispos. Por tanto, declaro nulos e inválidos los actos que de la manera que sea intentaran modificar temerariamente las normas sobre la elección o el colegio de los electores. Es más, el mismo concilio o el sínodo de los obispos, sea cual sea el estado en que se encuentren, deben considerarse inmediatamente suspendidos apenas se tenga noticia cierta de la vacante de la sede apostólica. Por consiguiente, deben interrumpir sin demora alguna toda clase de reunión, congregación o sesión y dejar de redactar o preparar cualquier tipo de decreto o canon o de promulgar los confirmados bajo pena de nulidad. Tampoco podrá continuar el concilio o el sínodo por ninguna razón, aunque sea gravísima y digna de especial consideración, hasta que el nuevo pontífice canónicamente elegido no haya dispuesto que los mismos continúen. Ningún cardenal elector podrá ser excluido de la elección activa o pasiva por ningún motivo o pretexto. Un cardenal de la Santa Iglesia Romana que haya sido creado y publicado en consistorio tiene por eso mismo el derecho a elegir al pontífice, aunque no se le hubiera impuesto la birreta, entregado el anillo, ni hubiera prestado juramento. En cambio, no tienen ese derecho los cardenales depuestos canónicamente o que hayan renunciado con el consentimiento del romano pontífice a la dignidad cardenalicia. Además, durante la sede vacante, el Colegio de los Cardenales no puede readmitir o rehabilitar a estos. Establezco además que desde el momento en que la sede apostólica esté legítimamente vacante, se espere durante 15 días completos a los ausentes antes de iniciar el cónclave, aunque dejo al Colegio de los Cardenales la facultad de anticipar el comienzo del cónclave si consta la presencia de todos los cardenales electores, así como la de retrasarlo algunos días si hubiera motivos graves. Entonces, después de que muere el Papa, ¿verdad? Se puede esperar hasta 15 días si es que no están todos los cardenales para que lleguen a Roma.
Pero si ya están todos antes de los 15 días, da aquí el Papa permiso de que se empiece antes, ¿verdad? Pero pon atención a lo que dice después, a lo que voy a leer ahora. Pero pasados al máximo 20 días desde el inicio de la sede vacante, todos los cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección. Entonces, se les puede esperar mínimo 15 días a los que no han llegado, pero máximo 20 desde que se muere el Papa. 20 días después de que se muere el Papa máximo, estén los que estén, empiezan. Eso significa que si el Papa murió este lunes, o sea, es que murió apenas ayer. Es que para mí es un poco confuso porque para mí era domingo todavía, pero murió el lunes 21, o sea, ayer, el lunes 21, ¿verdad? Entonces, si murió el lunes 21, ¿cuándo serían 20 días después del lunes 21? Serían el 11 de mayo. Lo más que podrían esperar para empezar el cónclave sería el 11 de mayo, ¿verdad? Pero no creemos que eso suceda. Todos los cardenales electores convocados por el decano o por otro cardenal en su nombre para la elección del nuevo pontífice, están obligados, en virtud de santa obediencia, a dar cumplimiento al anuncio de convocatoria y a acudir al lugar designado al respecto, a no ser que estén imposibilitados por enfermedad u otro impedimento grave que deberá ser reconocido por el colegio de los cardenales. De hecho, de los 135 que iban a asistir, hay 2 que ya dijeron que no van a poder por motivo de salud. Uno de ellos es Cañizares de España y hay otro más que en este momento no recuerdo, pero lo podemos checar rápidamente. Vinko Pulji de Bosnia es el segundo cardenal que informó que no puede participar por motivos de salud. El otro, como mencioné, es Antonio Cañizares. Antonio Cañizares. ¿Te acuerdas que él fue prefecto con la congregación hoy dicasterio para el culto divino y disciplina de los sacramentos, aquel el que le apodaban el mini Ratzinger? Pues está enfermo y no va a poder asistir. Entonces, de los 135, va a haber nada más 133 hasta ahora, a no ser que alguien más se enferme y tampoco pueda asistir. Fuera de ello, como dice aquí, están obligados a asistir tan pronto reciban la convocatoria. Pero si algunos cardenales electores llegasen reintegra, es decir, antes de que se haya procedido a elegir al pastor de la iglesia, serán admitidos a los trabajos de la elección en la fase en que estos se hallen. O sea, si alguien llega tarde, se le puede admitir. Si acaso algún cardenal tiene derecho al voto, algún cardenal que tiene derecho al voto se negase a entrar a la Ciudad del Vaticano para llevar a cabo los trabajos de la elección, o a continuación, después de que la misma haya comenzado, se negase a permanecer para cumplir su cometido, sin una razón manifiesta de enfermedad reconocida bajo juramento por los médicos y comprobada por la mayor parte de los electores, los otros procederán libremente los procesos de la elección sin esperarle ni readmitirlo nuevamente. Por el contrario, si un cardenal elector debiera salir de la Ciudad del Vaticano por sobrevenirle una enfermedad, se puede proceder a la elección sin pedir su voto. Pero si quisiera volver a la citada sede de la elección después de la curación o incluso antes, debe ser readmitido. O sea, si alguien tuviera que ir al hospital, pues se sale del cónclave, y si sale del hospital y el cónclave continúa, puede regresar al cónclave. Además, si algún cardenal elector saliera de la Ciudad del Vaticano por otra causa grave, reconocida por la mayoría de los electores, puede regresar para volver a tomar parte de la elección. Bien. Capítulo 2. El lugar de la elección y las personas admitidas en razón de su cargo. Esto es interesante porque vamos a ver quiénes más entran al cónclave, además de los cardenales electores. El cónclave para la elección del sumo pontífice se desarrollará dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano, en lugares y edificios determinados, cerrados a los extraños,
de modo que se garantice una conveniente acomodación y permanencia de los cardenales electores y de quienes por título legítimo están llamados a colaborar al normal desarrollo de la elección misma. En el momento establecido para el comienzo del proceso de la elección del sumo pontífice, todos los cardenales electores deberán haber recibido y tomado una conveniente acomodación en la llamada Domus Sancte Marte, construida en la Ciudad del Vaticano. La Casa Santa Marta la mandó construir Juan Pablo II precisamente para que se hospedaran los cardenales electores durante los cónclaves, porque antes, afuera de la Capilla Sixtina, se acomodaban las camas, se separaban con cortinas, y era realmente una situación muy incómoda para los cardenales que estaban en el cónclave. Entonces, Juan Pablo II, pensando en los que vendrían después, mandó que se construyera la Casa Santa Marta, que es una especie de hotel precisamente para los cardenales que están en el cónclave. Y como los cónclaves suceden cada determinado número de años, pues entonces, fuera de los cónclaves, pues funciona como una especie de hotel para personas que tienen ir al Vaticano a resolver ciertos asuntos o algo, pues se hospedan ahí en ese hotel que es la Casa Santa Marta, que es a donde el Papa Francisco se mudó a vivir tan pronto fue electo, ¿verdad? Él no quiso vivir en el departamento papal, en el Palacio Apostólico, sino que prefirió ir a hospedarse en una de las habitaciones en ese hotel que se llama Casa Santa Marta. Es donde van a estar hospedados eh, todos los cardenales electores. Si por razones de salud previamente comprobadas por la competente congregación cardenalicia exigen que algún cardenal elector tenga consigo, incluso en el periodo de la elección, un enfermero, se deben proveer que a éste le sea asignada una adecuada habitación. Desde el momento en que se ha dispuesto el comienzo del proceso de la elección hasta el anuncio público de que se ha realizado la elección del sumo pontífice, o de todos modos hasta cuando así lo ordene el nuevo pontífice, los locales de la Domus Sancte Marte, como también y de modo especial la Capilla Sixtina y las zonas destinadas a las celebraciones litúrgicas, deben estar cerradas a las personas no autorizadas bajo la autoridad del cardenal camarlengo y con la colaboración externa del vicecamarlengo y del sustituto de la Secretaría de Estado, según lo establecido en los números siguientes. Todo el territorio de la Ciudad del Vaticano y también la actividad ordinaria de las oficinas que tienen su sede dentro de su ámbito deben regularse en dicho periodo, de modo que se asegure la reserva y el libre desarrollo de todas las actividades en relación con la elección del sumo pontífice. De modo particular, se deberá cuidar, también con la ayuda de los prelados clérigos de la Cámara, que nadie se acerque a los cardenales electores durante el traslado desde la Domus Sancte Marte al Palacio Apostólico Vaticano, porque se tiene que llegar ahí por atrás de la Basílica de San Pedro. Entonces, en ese traslado, nadie debe acercarse a los cardenales, porque ellos, pues se llama cónclave porque están bajo llave. Entonces, todo lo que ahí sucede es en secreto absoluto. Nadie debe enterarse de lo que sucede o sucedió, se dice o se dijo ahí adentro. Por eso nadie se le debe acercar a los cardenales mientras están en el proceso de la elección del Papa. Y no solamente durante las sesiones que están encerrados en la Capilla Sixtina, sino a lo largo de todo ese tiempo que se llama cónclave. Los cardenales electores, desde el comienzo del proceso de la elección hasta que ésta tenga lugar y sea anunciada públicamente, deben abstenerse de mantener correspondencia epistolar, o sea, cartas, telefónica o por otros medios de comunicación con personas ajenas al ámbito del desarrollo de la misma elección, si no es por comprobada y urgente necesidad debidamente reconocida por la congregación particular. A la misma corresponde reconocer la necesidad y la urgencia de comunicar con los respectivos dicasterios por parte de los cardenales penitenciario mayor, vicario general para las diócesis de Roma y el arcipreste de la Basílica Vaticana. Fíjate que cuando el Papa Juan Pablo II escribió esta constitución,
no existían los smartphones para nada, no existían los mensajes por teléfono celular para nada. Entonces ahí se refiere a comunicación telefónica y a cartas. Dice ahí otro tipo de comunicación. En todo caso, lo que había eran aquellos beepers, ¿te acuerdas? O pagers, que tenías que llamar a un conmutador y dictar un mensaje y el mensaje lo mandaban y aparecía en una pantallita. En todo caso, era lo que había, pero no había estos sistemas modernos de comunicación que hoy tenemos. Sin embargo, fue muy precavido el Papa. Lo que sí existiera el fax, por ejemplo, que el fax pues ya prácticamente no se usa. Eh, Y pues correo electrónico, pues tampoco se usaba mucho. En ese entonces, pues casi nadie. A estas alturas, hay muchos otros medios de comunicación que no existían, pero el Papa Juan Pablo fue muy prudente de dejar aquí claro que eh, no puede haber comunicación con alguien afuera, o sea, con alguien que no esté, como dice aquí, eh, deben abstenerse de mantener correspondencia epistolar, telefónica o por otros medios de comunicación. En nuestros tiempos, pues por WhatsApp o por cualquier otro tipo de sistema de comunicación con los teléfonos celulares, con los teléfonos inteligentes, etcétera, con personas ajenas al ámbito del desarrollo de la misma elección del Papa. A todos aquellos que no estando indicados en el número siguiente y que casualmente, aunque presentes en la ciudad del Vaticano por su justo título, encontraran algunos de los cardenales electores en tiempo de elección, está prohibido absolutamente mantener coloquio de cualquier forma, por cualquier medio o por cualquier motivo con los padres cardenales. Es que, como te digo, además de los cardenales, entran algunas otras personas. Ahora vamos a ver quiénes son los otros que entran. Y no se les deben acercar a los cardenales. Pero si en una de esas, por accidente, se encuentran con ellos, ¿ves? No pueden hablar con ellos. Que a lo mejor hay algunos que sí tendrían que ver directamente con ellos. Y ahorita vamos a ver quiénes son. Mira, para satisfacer las necesidades personales y de oficio relacionadas con el desarrollo de la elección, deberán estar disponibles y, por tanto, alojados convenientemente dentro de los límites a los que se refiere la presente Constitución, el secretario del Colegio Cardenalicio, que actúa de secretario de la Asamblea Electiva, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, con 8 ceremonieros y 2 religiosos adscritos a la sacristía pontificia, un eclesiástico elegido por el cardenal decano o por el cardenal que haga sus veces para que lo asista en su cargo. Además, deberán estar disponibles algunos religiosos de varias lenguas para las confesiones de los cardenales y también 2 médicos para eventuales emergencias. Entonces, pues los médicos, si alguien se enferma, tienen que tener contacto con los cardenales, ¿no? ¿Y quién más? Y pues los confesores, si alguien se confiesa, pues tienen que tener contacto con los cardenales. Fuera de ellos nadie más debería hacerlo, ¿no? Todas las personas aquí mencionadas deberán recibir la aprobación previa del cardenal Camarlengo y de los 3 asistentes. Pero fíjate, por ejemplo, pues se necesitan sacristanes, como se celebra la misa todos los días, pues se necesitan sacristanes, ¿no? Y luego imagínate, para ayudar a revestir al Papa, al que fue electo Papa, cuando entra a ese famoso cuarto de las lágrimas, que es la sacristía de la Capilla Sixtina, pues se necesita también un sacristán, ¿ves? Entonces por eso se necesita que entren ellos ahí también. Todas las personas señaladas que por cualquier motivo o en cualquier momento fueran informadas por quien sea sobre algo directa o indirectamente relativo a los actos propios de la elección y de modo particular de lo referente a los escrutinios realizados en la elección misma, están obligados a estricto secreto con cualquier persona ajena al colegio de los cardenales electores. Por ello, antes del comienzo del proceso de la elección, deberán prestar juramento según las modalidades y la fórmula indicada en el número siguiente. Las personas señaladas
debidamente advertidas sobre el significado y sobre el alcance del juramento que han de prestar antes del comienzo del proceso de la elección, deberán pronunciar y suscribir a su debido tiempo ante el cardenal camarlengo u otro cardenal delegado por éste, en presencia de 2 protonotarios apostólicos de número participantes, el juramento según la fórmula siguiente: yo, y su nombre, y su apellido, prometo y juro observar el secreto absoluto con quien no forme parte del colegio de los cardenales electores, y esto perpetuamente, a menos que reciba especiales facultades dadas expresamente por el nuevo pontífice elegido o por sus sucesores, acerca de todo lo que atañe directa o indirectamente a las votaciones y a los escrutinios para la elección del sumo pontífice. Prometo igualmente y juro que me abstendré de hacer uso de cualquier instrumento de grabación, audición o visión de cuanto durante el periodo de la elección se desarrolla dentro del ámbito de la Ciudad del Vaticano, y particularmente de lo que directa o indirectamente de algún modo tiene que ver con las operaciones relacionadas con la elección misma. Declaro emitir este juramento consciente de que una infracción del mismo comportaría para mí la pena de excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Así, Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. O sea, hacen el juramento poniendo la mano sobre el libro de los evangelios, ¿verdad? Eh, Saludos, Irma, gracias por estar viendo este programa. Lo mismo para ti, Yaneli, gracias por estar viendo este programa. Espero que les esté resultando de interés. Es información realmente muy, muy interesante. Vamos con la tercera parte, que habla sobre el comienzo de los actos de la elección. Vamos a ver. Ya, así es como va a comenzar todo. Celebradas las exegias del difunto pontífice según los ritos prescritos, y preparado lo necesario para el desarrollo regular de la elección, el día establecido para el inicio del cónclave, según lo prescrito en esta Constitución, todos los cardenales se reunirán en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, o donde la oportunidad y las necesidades de tiempo y de lugar aconsejen, para participar en una solemne celebración eucarística con la misa votiva proeligiendo papa. O sea, es una misa especial precisamente para pedir a Dios, porque van a elegir al papa, entonces para eso se celebra esa misa. Esto deberá realizarse, a ser posible, en una hora adecuada de la mañana, de modo que en la tarde pueda tener lugar lo prescrito en los números siguientes de la presente Constitución. Entonces, por la mañana tiene lugar esta misa y después, ese mismo día por la tarde, va a suceder esto. Desde la capilla paulina del Palacio Apostólico, donde se habrán reunido en una hora conveniente de la tarde, los cardenales electores, en hábito coral, irán en solemne procesión, invocando con el canto del Veni Creator Spiritus, la asistencia del Espíritu Santo a la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, lugar y sede del desarrollo de la elección. Participan en la procesión el vicecamarlengo, el auditor general de la Cámara Apostólica y 2 miembros de cada uno de los colegios protonotarios apostólicos de número participantes, de los prelados auditores de la Rota Romana y de los prelados clérigos de la Cámara. Conservando los elementos esenciales del cónclave, pero modificando algunas modalidades secundarias que el cambio de las circunstancias ha hecho irrelevantes para el objeto que servían anteriormente, con la presente Constitución establezco y dispongo, dijo Juan Pablo II, que todo el proceso de la elección del sumo pontífice, según lo prescrito en los números siguientes, se desarrolla exclusivamente en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano, que sigue siendo lugar absolutamente reservado hasta el final de la elección, de tal modo que se asegure el total secreto de lo que allí se haga o diga, de cualquier modo relativo
directa o indirectamente a la elección del sumo pontífice. Por tanto, el colegio cardenalicio, que actúa bajo la autoridad y la responsabilidad del camarlengo, ayudado por la congregación particular de la que se habla en la presente Constitución, cuidará de que dentro de dicha capilla y de los locales adyacentes todo esté previamente dispuesto, incluso con la ayuda desde el exterior del vicecamarlengo y del sustituto de la Secretaría de Estado, de modo que se preserve la normal elección y el carácter reservado de la misma. De modo especial se deben hacer precisos y severos controles, incluso con la ayuda de personas de plena confianza y probada capacidad técnica, para que en dichos locales no sean instalados dolosamente medios audiovisuales de grabación y transmisión al exterior. Vean, o sea, tienen que revisar que no haya micrófonos ni cámaras ocultas. Llegados los cardenales electores a la Capilla Sixtina, según lo dispuesto aquí, en presencia aún de quienes han participado en la solemne procesión, emitirán el juramento pronunciando la fórmula indicada en el número siguiente. El cardenal decano o el primer cardenal por orden de antigüedad, según lo dispuesto en la presente Constitución, leerá la fórmula en voz alta. Al final, cada uno de los cardenales electores, tocando los santos evangelios, leerá y pronunciará la fórmula en el modo indicado en el número siguiente. Después que haya prestado juramento el último de los cardenales electores, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias pronunciará el extra omnes y todos los ajenos al cónclave deberán salir de la Capilla Sixtina. Hasta aquí lo podremos ver en la televisión. Toda la entrada de los cardenales a la Capilla Sixtina y el juramento de cada uno de ellos lo vamos a poder ver en televisión, porque el camarógrafo o los camarógrafos van a poder estar ahí. Pero cuando se pronuncie el extra omnes, o sea, sálganse todos, todos afuera, o sea, todos los que no tienen que ver con el cónclave, para afuera, lo último que vamos a ver va a ser, porque una cámara lo va a filmar, y ya me imagino la escena, ¿no? Para hacerlo más dramático, imagínate al camarógrafo caminando hacia atrás, enfocando precisamente para salirse de la Capilla Sixtina y ver cómo le cierran las puertas en sus narices al camarógrafo para que dé la impresión de que nos las están cerrando a nosotros, porque lo que quiere el camarógrafo es meternos a nosotros, televidentes, ahí a la Capilla Sixtina y después sacarnos así en reversa para que después nos den el portazo en la nariz. Y ya con eso se queden ellos encerrados bajo llave, en cónclave. A ver, en ella, en la Capilla Sixtina, quedarán únicamente el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, que es el que cierra la puerta, y el eclesiástico ya designado para tener la segunda de las meditaciones a los cardenales electores sobre el gravísimo deber que les incumbe y por tanto sobre la necesidad de proceder con recta intención por el bien de la Iglesia universal. Entonces, todavía no van a votar. Una vez que nos cierren la puerta, un clérigo ya establecido antes les va a hacer una meditación antes de que voten. Según lo dispuesto en el número precedente, el cardenal decano o el primer cardenal por orden de antigüedad pronunciará la siguiente fórmula de juramento. Acuérdate, tocando los evangelios. Y en latín, además, la pronuncian en latín. Pero te la leo en español. Bueno, esto es lo que reza el decano o el primer cardenal por orden de antigüedad. Todos y cada uno de nosotros cardenales electores, presentes en esta elección del sumo pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, que es la que estamos leyendo, emanada el 22 de febrero de 1996. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice,
se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum, el ministerio petrino, o sea, el ministerio de San Pedro, de pastor de la Iglesia Universal, y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Sobre todo, prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección del romano pontífice y sobre lo que ocurre en el lugar de la elección concerniente directa o indirectamente al escrutinio. No violar de ningún modo este secreto tanto durante como después de la elección del nuevo pontífice, a menos que sea dada autorización explícita por el mismo pontífice. No apoyar o favorecer ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención con la cual autoridades seculares de cualquier orden o grado o cualquier grupo de personas e individuos quisieran inmiscuirse en la elección del romano pontífice. A continuación, cada cardenal elector, según el orden de precedencia, prestará juramento con la fórmula siguiente. Lo harán en latín, te lo leo en español. Y yo, nombre, cardenal, apellido, prometo, me obligo y juro, y poniendo la mano sobre los evangelios añadirá, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Y así van a pasar uno por uno todos, los 133 hasta ahora. Después de predicar, esa parte ya no la vemos, ¿no? Porque eso ya sucede después del extra omnes, ¿sí, no? Bueno, después de predicar la meditación, el eclesiástico que la ha pronunciado sale de la capilla Sixtina con el maestro de las celebraciones cardenal. A ver, ya me hice bolas. Después de predicar la meditación, el eclesiástico que la ha pronunciado sale de la capilla Sixtina junto con el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. Eso ya no lo vemos, todo esto ya están encerrados. Los cardenales electores, después de haber recitado las oraciones según el relativo ordo, escuchan al cardenal decano o a quien haga sus veces, el cual somete al colegio de los electores ante todo la cuestión de si ya se puede iniciar el proceso de la elección o si fuera preciso aún aclarar dudas sobre las normas y las modalidades establecidas en esta Constitución, pero sin que a nadie le esté permitido poder modificar o sustituir alguna de ellas, referente sustancialmente a los actos de la elección misma, aunque se diera la unanimidad de los electores, y esto bajo pena de nulidad de la misma deliberación. O sea, estas normas de esta Constitución son inamovibles, nadie las puede cambiar. El único que las podría cambiar sería el próximo Papa a través de un motu propio, así como hizo Benedicto XVI en su momento, que alteró algunas normas de esta Constitución. Pero ahí en el cónclave nadie, ni siquiera por unanimidad de todos votamos por cambiar esta norma, no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Pero lo que sí pueden es pedir aclaración de cierta norma, de cierto procedimiento, y en tanto que no estén todos claros en lo que se tiene que hacer, no comenzar la votación. Capítulo 4. Vamos a ver. Capítulo 4. Observancia del secreto sobre todo lo relativo a la elección. Antes de pasar a este capítulo, aquí hay otros comentarios que están dejando. Hola, Juselo, saludos, que Dios te bendiga a ti también. Gabriel Méndez, muy buenas noches a todos desde Los Ángeles, California. Súper interesante conocer el proceso para elegir al nuevo Papa. Es muy interesante, por eso es que quiero compartir esto con ustedes, sobre todo porque también en los noticiarios les van a decir un resumen de 5 o 10 puntos, pero pues aquí podemos ver con lujo de detalle todo lo que implica, todo lo que implica. Es un programa extenso y a lo mejor alguien no lo puede ver todo de golpe, pero pues lo puede ir viendo ahí de ratito en ratito y así familiarizarse con lujo de detalle de todo lo que es este proceso.
¿Cómo se llama el documento? Pues es la Constitución Universi Dominici Gregis. En la cintilla que está corriendo por debajo de la pantalla, puedes ver su, puedes ver su número. Ahí está, justo en este momento está saliendo en mayúsculas, Universi Dominici Gregis, la Constitución que habla justamente sobre la sede vacante y sobre el proceso de elección del Romano Pontífice. Y este documento está, por supuesto, disponible en el sitio del Vaticano, vatican.va. Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo cuarto, que es el que habla sobre la observancia del secreto, sobre todo lo relativo a la elección. El cardenal Camarlengo y los 3 cardenales asistentes pro tempore están obligados a vigilar atentamente para que no se viole en modo alguno el carácter reservado de lo que sucede en la Capilla Sixtina, donde se desarrollan las operaciones de votación, y de los locales contiguos, tanto antes como durante y después de tales operaciones. De modo particular, incluso recurriendo a la pericia de 2 técnicos de confianza, procurarán tutelar este carácter reservado, asegurándose de que ningún medio de grabación o transmisión audiovisual sea introducido por alguien en los locales indicados, especialmente en la citada capilla donde se desarrollan los actos de la elección. O sea, otra vez, que no haya micrófonos ni cámaras ocultas. Si se cometiese y descubriese una infracción a esta norma, sepan los autores que estarán sujetos a la pena de excomunión late sentencia, reservada a la sede apostólica. En todo el tiempo que dure el proceso de la elección, los cardenales electores están obligados a abstenerse de correspondencia epistolar y de conversaciones incluso telefónicas o por radio con personas no debidamente admitidas en los edificios reservados a ellos. O sea, en ese tiempo pues no había celulares ni smartphones cuando se escribió la Constitución, pero a lo mejor con walkie-talkie, ¿no? Por eso. Únicamente razones gravísimas y urgentes, comprobadas por la congregación particular de los cardenales, podrán consentir semejantes conversaciones. O sea, por ejemplo, que alguien se siente muy mal y es que el corazón, estoy con palpitaciones y qué tal que tengo que ajustar la dosis, tengo que hablarle a mi cardiólogo, por ejemplo, ¿no? Los cardenales electores, antes de iniciar los actos de elección, proveerán pues a que se disponga todo lo referente a las exigencias de su cargo o personales y no aplazables, de modo que no sea necesario recurrir a tales coloquios. Los cardenales electores deberán abstenerse igualmente de recibir o enviar cualquier tipo de mensajes fuera de la Ciudad del Vaticano, existiendo naturalmente la prohibición de que estos se hagan por medio de alguna persona legítimamente admitida allí. De forma específica, se prohíbe a los cardenales electores, mientras dure el proceso de la elección, recibir prensa diaria y periódica de cualquier tipo, así como escuchar programas radiofónicos o ver transmisiones televisivas. Obviamente en las habitaciones de Santa Marta, pues no hay ni televisiones, ni hay tampoco eh, radios, y pues seguramente que han de desactivar la Wi-Fi a lo largo del cónclave, ¿no? Quienes de algún modo, según lo previsto en el número 46 de la presente Constitución, que ya leímos, prestan su servicio en lo referente a la elección, o sea, todos los que no son cardenales electores, todos los demás que ya vimos que están ahí, y que directa o indirectamente pudieran violar el secreto, ya se trate de palabras, escritos, señales o cualquier otro medio, deben evitarlo absolutamente, porque de otro modo incurrirían en la pena de excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. En particular, está prohibido a los cardenales electores revelar a cualquier otra persona noticias que directa o indirectamente se refieran a las votaciones, como también lo que se ha tratado o decidido sobre la elección del pontífice en las reuniones de los cardenales, tanto antes como durante el tiempo de la elección. Tal obligación del secreto concierne también a los cardenales no electores participantes en las congregaciones generales, según la presente Constitución. Ordeno además a los cardenales electores, dice Juan Pablo II,
que conserven el secreto sobre estas cosas, incluso después de la elección del nuevo pontífice, recordando que no es lícito violarlo de ningún modo, a no ser que el mismo pontífice haya dado una especial y explícita facultad al respecto. Finalmente, para que los cardenales electores puedan salvaguardarse de la indiscreción ajena y de eventuales acechanzas que pudieran afectar su independencia de juicio y su libertad de decisión, prohíbo absolutamente que bajo ningún pretexto se introduzcan en los lugares donde se desarrollan las operaciones de la elección, o si ya los hubiera, que sean usados instrumentos técnicos de cualquier tipo que sirvan para grabar, reproducir o transmitir voces, imágenes o escritos. Bueno, llegamos con esto al capítulo 5, que seguramente es el que todos ustedes estaban esperando, porque es el capítulo que habla del desarrollo de la elección. Ahora sí, ¿cómo se vota en el cónclave? Vamos a ver. Pon atención porque es, es detallado este proceso. Pon atención porque solo lo voy a leer una vez. Aunque si de algo te pierdes, pues ya después que quede grabado te regresas y lo vuelves a escuchar. Capítulo 5. Desarrollo de la elección. Abolidos los modos de elección llamados per acclamationem seu inspirationem y per compromissum, la forma de elección del romano pontífice será de ahora en adelante únicamente per scrutinium. O sea, ya no se puede, el Papa abolió ahí la elección por aclamación popular. Ahora va a tener que ser por voto, siempre. Establezco, por tanto, que para la elección válida del romano pontífice se requieren al menos los 2/3 de los votos, calculados sobre la totalidad de los electores presentes y votantes. Eso significa que si de los 135 cardenales solo va a haber 133, porque 2 están enfermos hasta ahora, eso significa que se necesitan 88 votos para ganar. Con 88 votos se gana. Al menos 88 votos. Se procederá a la elección inmediatamente después de que se hayan cumplido las formalidades contenidas en el número 54. O sea, eh, que se aclaren dudas posibles del mecanismo, etcétera. Cumplido todo esto, se puede ya proceder de inmediato a votar. Si eso sucede ya en la tarde del primer día, se tendrá un solo escrutinio. O sea, el primer día de cónclave solo se puede votar una vez. En los días sucesivos, si la elección no ha tenido lugar en el primer escrutinio, se deben realizar 2 votaciones tanto en la mañana como en la tarde, o sea, 4 máximo por día. Comenzando siempre las operaciones de voto a la hora ya previamente establecida, vienen las congregaciones preparatorias, o sea, antes de que comience el sínodo, cuando se juntan los cardenales en sus juntas preparatorias, ahí se va a definir a qué hora va a comenzar la votación de cada día. Bien durante el periodo de la elección, o bien allá adentro se ponen de acuerdo y lo deciden, según las modalidades establecidas en los números 64 y siguientes de la presente Constitución. El 64 es justamente el que voy a leer ahora. El procedimiento del escrutinio se desarrolla en 3 fases. La primera de las cuales, que se puede llamar preescrutinio, comprende 1. La preparación y distribución de las papeletas por parte de los ceremonieros, llamados al aula junto con el secretario del Colegio de los Cardenales
y con el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, quienes entregan por lo menos 2 o 3 a cada cardenal elector. 2. La extracción por sorteo entre todos los cardenales electores de 3 escrutadores, de 3 encargados de recoger los votos de los enfermos, llamados por brevedad infirmari, y de 3 revisores. Este sorteo es realizado públicamente por el último cardenal diácono, el cual extrae seguidamente los 9 nombres de quienes deberán desarrollar tales funciones. Si en la extracción de los escrutadores, de los infirmari y de los revisores salieran los nombres de cardenales electores que por enfermedad u otro motivo están impedidos de llevar a cabo estas funciones, en su lugar se extraerán los nombres de otros no impedidos. Los 3 primeros extraídos actuarán de escrutadores, los 3 segundos de infirmari y los otros 3 de revisores. En esta fase de escrutinio hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones. 1. La papeleta ha de tener forma rectangular y llevar escritas en la mitad superior, a ser posible impresas, las palabras eligo in summum pontificem, o sea, elijo como sumo pontífice, mientras que en la mitad inferior debe dejarse espacio para escribir el nombre del elegido. Por tanto, la papeleta está hecha de modo que pueda ser doblada por la mitad. 2. La compilación de las papeletas debe hacerse de modo secreto por cada cardenal elector, el cual escribirá claramente, con caligrafía lo más irreconocible posible, el nombre del que elige, evitando escribir más nombres, ya que en ese caso el voto sería nulo, doblando 2 veces la papeleta, o sea, la tiene que doblar a la mitad y luego a la mitad, o sea, en 4, ¿no? Ya sabes, lo doblan para que queden 4. 3. Durante las votaciones, los cardenales electores deben permanecer en la Capilla Sixtina solos, y por eso, inmediatamente después de la distribución de las papeletas y antes de que los electores empiecen a escribir, el secretario del Colegio de los Cardenales, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias y los ceremonieros deben salir de allí. Después de su salida, el último cardenal diácono cerrará la puerta, abriéndola y cerrándola todas las veces que sea necesario, como por ejemplo cuando los infirmari salgan para recoger los votos de los enfermos y vuelven a la capilla. O sea, si alguien, por ejemplo, se enferma en pleno cónclave y no puede salir de su cama o imagínate que le diera COVID y se le manifestara justamente allá dentro del cónclave, pues entonces se tiene que encerrar en su cuarto, ¿no? Entonces, estos infirmari son los que van al cuarto en Santa Marta del enfermo y pues yo creo que por abajo de la puerta le pasarían y con guantes lo recogen o algo para, para ir a votar por ellos, ¿no? Y obviamente no pueden ellos abrir la papeleta secreta, la llevan doblada y la depositan. Es el papel de los infirmari. La segunda fase, llamada escrutinio verdadero y propio, comprende 1. La introducción de las papeletas a la urna apropiada. O sea, ya doblada, la van depositando en una urna. 2. La mezcla, o con la mano le meten y le revuelven, y el recuento de las mismas. Y 3. El escrutinio de los votos. Cada cardenal elector, por orden de precedencia, después de haber escrito y doblado la papeleta, teniéndola levantada de modo que sea visible, la lleva al altar. Imagínate, la llevan al altar y lo que van haciendo es que van caminando hacia el altar y van viendo el fresco del último juicio de Miguel Ángel, impresionante. Es lo que van viendo mientras van caminando, aunque yo creo que ni van viendo nada. O sea, imagínate lo que se ha de sentir ese tránsito hasta la urna, ¿no? Van viendo y no van viendo. Pero lo llevan aquí visible para que todo el mundo vea que sí van a votar.
La lleva al altar delante del cual están los escrutadores y sobre el cual está colocada una urna cubierta por un plato para recoger las papeletas. Llegando allí, el cardenal elector pronuncia en voz alta la siguiente fórmula de juramento en latín: pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. O sea, fíjate qué serio y qué grave compromiso, ¿eh? Fíjate qué serio y qué grave compromiso. Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien en presencia de Dios y ante el fresco del juicio final, creo que debe ser elegido. A continuación, deposita la papeleta en el plato y con este lo introduce en la urna. Hecho esto, se inclina ante el altar y vuelve a su sitio. Si alguno de los cardenales electores presentes en la capilla no puede acercarse al altar por estar enfermo, el último de los escrutadores se acerca a él, previo el mencionado juramento, entrega la papeleta doblada al mismo escrutador, el cual la lleva de manera visible al altar y sin pronunciar el juramento la deposita en el plato y con este lo introduce en la urna. Si hay cardenales electores enfermos en sus habitaciones, los 3 infirmari se dirigen a ellos con una caja. Es que entonces ahí es donde se resguarda la secrecía, en una caja. Se dirigen a ellos con una caja que tenga en la parte superior una abertura por donde puede introducirse una papeleta doblada. Los escrutadores, antes de entregar esta caja a los infirmari, la abren públicamente de modo que los otros electores puedan comprobar que está vacía. Después la cierran y depositan la llave sobre el altar. Seguidamente los infirmari, con la caja cerrada y un conveniente número de papeletas sobre una bandeja, se dirigen debidamente acompañados a la Domus Sancte Marte, donde esté cada enfermo, el cual, tomando una papeleta, vota en secreto, la dobla y, previo al mencionado juramento, la introduce en la caja a través de la abertura. Si algún enfermo no está en condiciones de escribir, uno de los 3 infirmari u otro cardenal elector escogido por el enfermo, después de haber prestado juramento ante los mismos infirmari de mantener el secreto, lleva a cabo dichas operaciones. Después de esto, los infirmari devuelven a la capilla la caja, que será abierta por los escrutadores una vez que los cardenales presentes hayan depositado su voto, contando las papeletas que contiene y comprobando que su número corresponde al de los enfermos. Las ponen una a una en el plato y con este las introducen todas juntas en la urna, para no alargar demasiado las operaciones de voto. Los infirmari pueden rellenar y depositar sus papeletas en la urna después del primero de los cardenales, yendo después a recoger el voto de los enfermos, del modo más indicado arriba, mientras los otros electores depositan su papeleta. Entonces, si hubiera enfermos, el primero de los que van a votar vota, después del primero de los que van a votar, los infirmari votan, para que en lo que todos los demás votan, ellos puedan ir a Santa Marta, hacer lo suyo y regresar, y así no estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Así hacerlo todo más ágil. Bueno, una vez que todos los cardenales electores hayan introducido su papeleta en la urna, el primer escrutador la mueve varias veces para mezclar las papeletas. E inmediatamente después, el último escrutador procede a contarlas, extrayéndolas de manera visible una a una de la urna y colocándolas en otro recipiente vacío, ya preparado para ello. Una por una, las van contando. Van a tener que ser 133. En este cónclave van a tener que ser 133, a menos que alguien más se enferme y baje el número, o se muera antes y baje el número. Si el número de las papeletas no corresponde al número de los electores, hay que quemarlas todas y proceder inmediatamente a una segunda votación. Si por el contrario corresponde al número de electores, se continúa el recuento como se dice más abajo. ¿A poco no se está poniendo emocionante, no? ¿A poco no te lo estás imaginando como que está pasando de a de veras?
Los escrutadores se sientan en una mesa colocada delante del altar. El primero de ellos toma una papeleta, la abre, observa el nombre del elegido y la pasa al segundo escrutador, quien, comprobado a su vez el nombre del elegido, lo pasa al tercero, el cual la lee en voz alta e inteligible de manera que todos los electores presentes puedan anotar el voto en una hoja. O sea, todos los que están ahí, que están sentados en sus mesas, tienen ahí una hoja para poder ir llevando su conteo, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? O sea, con el típico sistema de que anoto el nombre del primero y luego del segundo, y cuando vuelvan a mencionar un nombre le voy poniendo una rayita y luego dos, y cuando tenga 5 le cruzo. Así va cada quien llevando su conteo a mano para que haya claridad y transparencia. Pero ve cómo tres, ¿no? O sea, yo veo el nombre, te lo paso, confirmo el nombre, el tercero, sí, sí es el nombre y lo leo, para que no haya engaño ni nada. 3 ojos ven, 3 ojos verifican. Ve que, vaya, que escrupuloso proceso, ¿eh? Qué escrupuloso proceso. Vaya, luego de esto. El mismo escrutador anota el nombre leído en una papeleta. Si durante el recuento de los votos los escrutadores encontrasen 2 papeletas dobladas de modo que parezcan rellenadas por un solo elector, si éstas llevan el mismo nombre se cuentan como un solo voto. Si por el contrario llevan 2 nombres diferentes, no será válido ninguno de los dos. Sin embargo, la votación no será anulada en ninguno de los 2 casos. Concluido el escrutinio de las papeletas, los escrutadores suman los votos obtenidos por los varios nombres y los anotan en una hoja aparte. El último de los escrutadores, a medida que lee las papeletas, las perfora con una aguja. ¿Ves? Yo te decía de la aguja, que cuando de todo lo que hay que preparar, decía que se preparan pues hilos y aguja, ¿no? Bueno, las perfora con una aguja en el punto en que se encuentra la palabra eligo. Acuérdate que arriba, ya las papeletas vienen con la impresión arriba que dice eligo in sumum pontificum, y entonces ahí, en esa parte, con la aguja se perfora. Las perfora con una aguja en el punto en que se encuentra la palabra eligo y les inserta en un hilo para que puedan ser conservadas con más seguridad, ¿no? Así ya no hay lío de que esta ya la contamos, no, si no, no, si ya la contamos porque ya está insertada en el hilo. Al terminar la lectura de los nombres, se atan los extremos del hilo con un nudo y las papeletas así unidas se ponen en un recipiente o al lado de la mesa. Sigue después la tercera y última fase llamada post-escrutinio, que comprende 1, el recuento de los votos, 2, su control y 3, la quema de las papeletas. Los escrutadores hacen la suma de todos los votos que cada uno ha obtenido, y si ninguno ha alcanzado al menos los 2/3 de los votos en aquella votación, 88 en este cónclave, el Papa, 87 u 88, porque ahí sale como que a medias, 87, 88, el Papa no ha sido elegido. En cambio, si resulta que alguno ha obtenido al menos los 2/3, se tiene por canónicamente válida la elección del romano pontífice. En ambos casos, es decir, haya tenido lugar o no la elección, los revisores pueden proceder al control tanto de las papeletas como de las anotaciones hechas por los escrutadores para comprobar que estos han realizado con exactitud y fidelidad su función. O sea, alguien les revisa sus sumas, ¿no? Inmediatamente después de la revisión, antes de que los cardenales electores abandonen la Capilla Sixtina, todas las papeletas son quemadas por los escrutadores. Ellos son los que las queman, ayudados por el secretario del colegio y los ceremonieros, llamados entre tanto por el último cardenal diácono. En el caso de que se debiera proceder inmediatamente a una segunda votación, las papeletas de la primera votación se quemarán solo al final, junto con las de la segunda votación. O sea, si en la mañana
hay una votación y nadie gana, se procede a la segunda. Y solo hasta que acabe la segunda se queman juntas las de las dos sesiones. Lo mismo en la tarde, es a lo que se refiere. O sea que solamente se ve una fumata en la mañana y solo se ve una fumata en la tarde. Ordeno a todos y a cada uno de los cardenales electores, a fin de mantener con mayor seguridad el secreto, entreguen al cardenal Camarlengo o a uno de los 3 cardenales asistentes los escritos de cualquier clase que tengan consigo relativos al resultado de cada escrutinio, para que se quemen junto con las papeletas. O sea, todas esas hojas que cada quien tenía con sus cuentas, pues también se van al horno. Establezco además que al final la elección, el cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana redacte un escrito que debe ser aprobado también por los 3 cardenales asistentes, en el cual declare el resultado de las votaciones de cada sesión. Este escrito será entregado al Papa y después se conservará en el archivo correspondiente cerrado en un sobresellado que no podrá ser abierto por nadie, a no ser que el sumo pontífice lo permitiera explícitamente. Confirmando las disposiciones de mis predecesores, San Pío X, Pío XII y Pablo VI, ordeno que, exceptuada la tarde de la entrada en el cónclave, sea por la mañana como por la tarde, inmediatamente después de una votación en la cual no haya tenido lugar la elección, los cardenales electores procedan inmediatamente a una segunda en la que darán de nuevo su voto. O sea, primera votación de la mañana, nadie ganó, de inmediato votan, no hay receso, no hay nada, de inmediato votan por segunda vez, lo mismo en la tarde. En este segundo escrutinio deben observarse todas las modalidades del primero, con la diferencia de que los electores no están obligados a hacer un nuevo juramento ni a elegir nuevos escrutadores, infirmari ni revisores, siendo válido también para el segundo escrutinio lo que se ha hecho en el primero sin repetir nada. O sea, ya para acelerar el proceso, una vez más votan, pero ya sin volver a jurar, y ya los que habían salido para ese turno como escrutadores se quedan, lo mismo los que van a recoger los de los enfermos y lo mismo los revisores. Ya, ellos se quedan para el segundo turno. O más, pues sí, para la segunda votación más bien del turno, ¿no? Ya sea de la mañana o de la tarde. Todo cuanto se ha establecido más arriba acerca del desarrollo de las votaciones debe ser observado diligentemente por los cardenales electores en todos los escrutinios, que se deben hacer cada día en la mañana y en la tarde, después de las celebraciones sagradas u oraciones establecidas en el mencionado Ordo Ritum Conclavis. Porque como te digo, pues también hay misas y también hay pues, la oración del oficio divino, ¿no? De la liturgia de las horas. Todo eso sucede también, además de las votaciones. En el caso de que los cardenales electores encontrasen dificultades para ponerse de acuerdo sobre la persona a elegir, entonces, pon atención, ¿qué pasa si votan y votan y votan y nadie gana? A ver qué pasa. Después de 3 días de escrutinio sin resultado positivo, estos se suspenden al máximo por un día para una pausa de oración, de libre coloquio entre los votantes y de una breve exhortación espiritual hecha por el primer cardenal del orden de los diáconos. O sea, el protodiácono, que a fin de cuentas es el que va a anunciar al Papa, a no ser que él ganara, ¿no? El protodiácono es el que da el, el anuncio del Habemus Papam. Entonces, fíjate, si después de 3 días no hay ganador, se hace una pausa de un día para reflexionar, para meditar, para rezar, para conversar entre ellos y para tener una meditación guiada por el cardenal protodiácono. Y luego al día siguiente de ese día de pausa, se procede luego a otra eventual serie de 7 escrutinios. Y es que sí, después de 3 días, pues ya pasaron, ¿cuántos han pasado? 5, ¿no? O sea, uno de la primera tarde, otros 2 y otros 2. Ah, no, porque serían, ¿cuántas votaciones son? 2, son 4 por día máximo de los 2 días, o sea, serían
una del primer día, 4 del segundo, 5 y 4 del tercero, 9. O sea, si después de nueve sufragios nadie gana, viene este día de receso. Después del día de receso, sería una serie ya no de 9, sino de 7, ya de 7 ahora. Se procede luego a otra eventual serie de 7 escrutinios. Seguida, si todavía no se ha llegado a un resultado positivo, de una nueva pausa de oración, de coloquio y de exhortación, hecha por el primer cardenal del orden de los obispos. Ahora ya no por el protodiácono, sino por el protoepiscopo. Después, según la misma forma, siguen las votaciones, las cuales, si no tiene lugar la elección, serán 7. Si las votaciones no tuvieran resultado positivo, dedíquese un día a la oración, a la reflexión y al diálogo. En las sucesivas votaciones, observado el orden establecido en el número anterior, tendrán voz pasiva solamente los 2 nombres que en el precedente escrutinio hayan obtenido el mayor número de votos, sin apartarse de la norma de que también en estas votaciones se requiere para la validez de la elección la mayoría cualificada de al menos 2/3 de los sufragios de los cardenales presentes y votantes. En estas votaciones, los 2 nombres que tienen voz pasiva carecen de voz activa. Si la elección se hubiera realizado de modo distinto a como ha sido prescrito en la presente Constitución, o no se hubieran observado las condiciones establecidas en la misma, la elección es por eso mismo nula e inválida, sin que se requiera ninguna declaración al respecto y por tanto no da ningún derecho a la persona elegida. Establezco que las disposiciones concernientes a todo lo que precede a la elección del romano pontífice y al desarrollo de la misma deben ser observadas íntegramente, aun cuando la vacante de la sede apostólica pudiera producirse por renuncia del sumo pontífice, según el canon 332, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico y del canon 44, parágrafo 2 del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, que fue lo que sucedió en el caso de Benedicto XVI, ¿verdad? Bueno, después viene el capítulo 6 y solamente nos faltan 2 capítulos, que son mucho más breves que el anterior. Antes de esto vamos a revisar los mensajes que nos han dejado. Después, Fernando Díaz, buenas noches también para ti. Después tenemos acá a Claudia Crowell, que nos saluda desde Maui, en Hawái. Gracias por sintonizar el programa. Muchos saludos, un abrazo. Tenemos también a Claudia Gutiérrez viendo el programa en vivo, que le parece muy interesante todo lo que se hace en el cónclave. Es que es información muy interesante, en verdad. Es un proceso muy, muy interesante todo ¿no? Hay quien dice ya desde los cónclaves pasados, en los medios seculares de comunicación decían cómo la iglesia puede ser tan arcaica, con un sistema de votaciones así, en que va pasando uno por uno y se cuenta 3 veces y se revisa y se pone en un plato y se pone en la urna y después se van sacando y se lo van pasando 3 y luego se va pasando un alfiler o una aguja con un hilo y vamos, en estos tiempos tan sencillo sería poner un panel que cada quien tuviera un botón en su mesa, ¿no? Un panel de control, una pantalla, pues hasta una tablet, ¿no? Y que cada quien en la tablet votara. Y de inmediato, o sea, podía ser un sufragio automático. Pero realmente se podría hacer, pues claro que se podría hacer. Existen los medios para hacerlo, claro que existen los medios para hacerlo así. Pero a fin de cuentas, el cónclave es un rito, es un ritual. Es un ritual. Es un ritual que exige la introspección de los cardenales que están votando. Y eso exige también, o sea, la introspección exige la serenidad. No se puede tener introspección si no hay serenidad. Y todo esto pues va suscitando precisamente, ¿no? Porque imagínate, a lo mejor
no todos votan al mismo tiempo. Hay quien tiene que sufragar primero, pero pues a lo mejor si a mí me toca en el lugar 118, pues como que todavía tengo tiempo para irlo pensando, tengo más tiempo en lo que me toca votar, pues qué escribo y lo pienso y lo rezo y a lo mejor ya obviamente pues va habiendo votaciones y no hay ganadores, pero ya van sonando nombres y veo mis notas y ya empiezo a ver, bueno, pues por el que yo he votado claramente no va a ganar, pero veo que estos dos nombres están despuntando. ¿Quién de estos dos, por lo que sé de ellos, por lo que he escuchado, por lo que conozco, porque los conozco? Entonces todo eso realmente va haciendo que sea una experiencia realmente de fe, porque tiene que ser para ellos, tiene que ser una experiencia de fe, porque la responsabilidad es muy grave. Simplemente lo que dice el juramento, o sea, entonces es por lo que no es que sea una iglesia arcaica, que no se moderniza. Bien que se podrían comprar esos paneles de control o esos paneles para votar, o te digo, en una tablet y en una pantalla que salgan los nombres de los ganadores. Claro que se podría, pero no es ese el mecanismo, porque no es un mecanismo de votación, es un rito el cónclave. Hernán, ¿es verdad que los mayores de 80 pueden ser votados, pero no votar? Claro, sí, así es. Todos los cardenales mayores de 80 años pueden ser votados, pero no votar. De hecho, cualquier sacerdote, aunque no sea, aunque no sea obispo incluso, puede ser elegido papa. Así es. De hecho, ¿quién fue? ¿Fue Celestino primero? Me parece que fue Celestino primero, él era un monje eremita, y no se ponían de acuerdo para elegir a un papa, no se ponían de acuerdo, y pensaron en él, en sus cualidades, en su espiritualidad, y lo eligieron papa. Y duró muy poco tiempo en el pontificado. Una vez que fue electo papa y que asumió su cargo y todo eso, pues se dio cuenta de que fue Celestino primero, Celestino quinto. Déjame buscar rápidamente para darles el nombre, porque quinto, Pietro Angeleri di Murrone. Fíjate, esto allá en el siglo XIII. Él fue el papa número 192. Y duró poco tiempo en el pontificado. Muy poco tiempo en el pontificado, cosa de meses, un semestre, poquito menos, muy poquito menos de un semestre duró, porque se dio cuenta que su verdadera vocación no era realmente hacer el papa, sino ser un monje, y se salió, o sea, renunció y volvió a la vida contemplativa en su ermita, pero fue elegido papa sin ser siquiera obispo. Cualquiera que sea incluso sacerdote puede ser elegido papa. De hecho, fíjate que renunció Celestino quinto y días antes de presentar su renuncia, el Papa Benedicto XVI fue a rezar a la tumba de Celestino quinto. O sea, cuando el Papa ya lo había considerado, a lo mejor ya lo había considerado y a lo mejor fue ante la tumba de Celestino quinto más que nada a pedir por su intercesión para tener la fortaleza final para presentar la renuncia. ¿Ves las relaciones y la sabiduría de Benedicto XVI? Por eso fue con Celestino quinto, pero es el ejemplo de alguien que sin haber sido siquiera obispo, fue elegido como papa, porque se puede. Si fuera elegido alguien que no es ni siquiera obispo, cardenal, pues lo que se hace es que de inmediato se le ordena obispo y entonces ya se le puede ordenar como, se le puede hacer papa. Pero realmente por costumbre y por prudencia, ve lo que pasó con Celestino quinto, por costumbre y por prudencia, más bien se suele elegir a alguien entre los cardenales, entre el colegio cardenalicio. Pero sí, definitivamente alguien mayor de 80, aunque no pueda votar, pudiera ser votado, pero lo común es votar entre los que están participando en la misma elección. Sería muy raro. ¿Posible? Es posible. Sería raro, pero de que es posible, es posible.
Amalia Chávez, gracias por darnos estos temas tan interesantes. Qué bueno que te resultan interesantes. Saludos. Javier Castillo, saludos también para ti. ¿Sería también el Papa Francisco el santo de los migrantes? Pues pudiera ser. Realmente el Papa Francisco creo que pues sí, abogó mucho por los migrantes en muchas formas, ¿no? Incluyendo una de las jaculatorias ay, se me fue el nombre. En el Rosario, en la letanía lauretana, ¿verdad? También agregó una jaculatoria haciendo referencia a María, Madre de los Migrantes, precisamente. Entonces, pues sí, pudiera ser, aunque yo insisto y me llama la atención porque cada vez más veo a más especialistas en el pontificado del Papa Francisco que coinciden en lo que yo dije aquí la primera noche en el primer programa especial, hora y media después de que se anunció el deceso del Papa Francisco, que yo dije que a mi manera de ver lo justo sería recordar al Papa Francisco como el Papa de la Misericordia. Cada vez veo a más y más especialistas en el pontificado del Papa Francisco que insisten exactamente en lo mismo, que si por algo se tiene que recordar al Papa Francisco es por ser el Papa de la Misericordia, ¿verdad? Aunque obviamente el Papa pues tuvo muchas virtudes y tuvo a lo mejor alguien diría el Papa de la pobreza, el Papa de los pobres, ¿no? Pues tuvo realmente muchas líneas de acción y pues sí se le puede recordar como el Papa de los migrantes, pero yo creo que su punto más distintivo es el Papa de la Misericordia, que fue misericordioso con los migrantes y que recordó sobre todo que había que ser misericordioso con los migrantes, así como había que ser misericordioso con los pobres y misericordioso pues con todos. O sea, es que con todos los que tocó, lo que el Papa quería era manifestarles la misericordia de Dios y también manifestarles la misericordia de la iglesia de Cristo. Eso también no se nos debe olvidar. Era hacerles sentir a través de su presencia y de su acción y de sus palabras la misericordia de Dios y la misericordia de la iglesia de Cristo. A todos los marginados, a todos los que estaban en las periferias que tocó. Pero el patrón era la misericordia. Para este, para este, para este, para este, para este, era la misericordia. ¿Ves? Es por lo que yo creo que más bien sería el Papa de la Misericordia, ¿no? Y mira que soy migrante. Y mira que soy migrante. Bueno, volvamos al tema que nos ocupa, que es la Universi Dominici Gregis. Entonces vamos pues al capítulo sexto, lo que se debe observar o evitar en la elección del sumo pontífice. Vamos a ver. Si en la elección del romano pontífice se perpetrase, Dios nos libre, dice Juan Pablo II, el crimen de la simonía, o sea, que alguien venda votos, determino y declaro que todos aquellos que fueran culpables incurrirán en la excomunión late sentencia, y que sin embargo sea quitada la nulidad o no validez de la provisión simoníaca, para que, como ya establecieron mis predecesores, no sea impugnada por este motivo la validez de la elección del romano pontífice. Confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal mientras vive el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, prometer votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. De la misma manera, quiero ratificar cuanto sancionaron mis predecesores a fin de excluir toda intervención externa en la elección del sumo pontífice. Por eso, nuevamente, en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión late sentencia, cuando escuchas excomunión late sentencia es excomunión instantánea. No te tienen que juzgar para excomulgarte, es instantáneo. Por el puro hecho de haber hecho lo que hiciste, quedas excomulgado. Prohíbo a todos y a cada uno de los cardenales electores presentes y futuros, así como también al secretario del Colegio de los Cardenales y a todos los que toman parte en la preparación y realización de lo necesario para la elección, recibir bajo ningún pretexto de parte de cualquier autoridad civil el encargo de proponer el veto o la llamada exclusiva, incluso bajo la forma de simple deseo o bien de manifestarlo tanto
a todo el colegio de los electores reunidos, como a cada uno de ellos, por escrito o de palabra, directa o inmediatamente o indirectamente o por medio de otros, tanto antes del comienzo de la elección como durante su desarrollo. Quiero que dicha prohibición se extienda a todas las posibles interferencias, oposiciones y deseos, con que autoridades seculares de cualquier nivel o grado, o cualquier grupo o personas aisladas, quisieran inmiscuirse en la elección del pontífice. Los cardenales electores se abstendrán además de toda forma de pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o algunos. Si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido, y que nadie esté obligado a observarlo. Y desde ahora impongo la excomunión late sentencia a los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo prohibir que durante la sede vacante pueda haber intercambios de ideas sobre la elección. Igualmente, prohíbe a los cardenales hacer capitulaciones antes de la elección, o sea, tomar compromisos de común acuerdo, obligándose a llevarlos a cabo en el caso de que uno de ellos sea elevado al pontificado. Estas promesas, aun cuando fueran hechas bajo juramento, las declaró también nulas e inválidas. Con la misma insistencia de mis predecesores, exhorto vivamente a los cardenales electores en la elección del pontífice a no dejarse llevar por simpatías o aversiones, ni influenciar por el favor o relaciones personales con alguien, ni moverse por la intervención de personas importantes o grupos de presión o por la instigación de los medios de comunicación social, la violencia, el temor o la búsqueda de la popularidad. Antes bien, teniendo presente únicamente la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, después de haber implorado el auxilio divino, den su voto a quien incluso fuera del colegio cardenalicio juzguen más idóneo para regir con fruto y beneficio a la Iglesia universal. Ahí está, en la misma Constitución, ahí está. Se puede votar si juzgan que debe ser alguien que no sea cardenal, entonces voten por él. Es lo que está diciendo la Constitución. Durante la sede vacante, y sobre todo mientras se desarrolla la elección del sucesor de Pedro, la Iglesia está unida de modo particular con los pastores y especialmente con los cardenales electores del Sumo Pontífice y pide a Dios un nuevo Papa como don de su bondad y providencia. En efecto, a ejemplo de la primera comunidad cristiana de la que se habla en los Hechos de los Apóstoles, la Iglesia Universal, unida espiritualmente a María, la Madre de Jesús, debe perseverar unánimemente en la oración. De esta manera, la elección del nuevo pontífice no será un hecho aislado del pueblo de Dios que atañe solo al colegio de los electores, sino que en cierto sentido será una acción de toda la Iglesia. Por tanto, establezco que en todas las ciudades y en otras poblaciones, dice Juan Pablo II, al menos las más importantes, conocida la noticia de la vacante de la sede apostólica y de modo particular de la muerte del pontífice, después de la celebración de las solemnes exequias por él, se eleven humildes e insistentes oraciones al Señor para que ilumine a los electores y los haga tan concordes en su cometido que se alcance una pronta, unánime y fructuosa elección como requiere la salvación de las almas y el bien de todo el pueblo de Dios. Esto nos compete a nosotros. Fíjate cómo esta constitución que dio el Papa y que aplica para toda la iglesia, esto en concreto nos implica a nosotros. Así que si estás viendo este programa, toma nota porque nos compromete fuertemente. Pasado el funeral del Papa, tenemos esta obligación. La repito. Después de la celebración de solemnes exequias por él, por el Papa Francisco, se eleven humildes e insistentes oraciones al Señor para que ilumine a los electores y los haga tan concordes en su cometido que se alcance una pronta,
unánime y fructuosa elección, como requiere la salvación de las almas y el bien de todo el pueblo de Dios. O sea, una vez que se celebre, fíjate, las exequias del Papa se van a celebrar el próximo sábado, sábado 26. Después de que se celebren esas exequias, tenemos que empezar a rezar con todas nuestras fuerzas para que Dios ilumine a estos cardenales electores, para que cuanto antes se pongan de acuerdo y cuanto antes elijan al Papa que nos va a traer el mejor bien para la salvación de las almas y el bien de todo el pueblo de Dios. Recomiendo esto del modo más vivo y cordial a los venerables padres cardenales que por su edad no gozan ya del derecho de participar en la elección del nuevo pontífice. En virtud del especialísimo vínculo que los cardenales tienen con la sede apostólica, pónganse al frente del pueblo de Dios, congregado particularmente en las basílicas patriarcales de la ciudad de Roma y también en los lugares de culto de las otras iglesias particulares, para que con la oración asidua e intensa, sobre todo mientras se desarrolla la elección, se alcance del Dios omnipotente la asistencia y la luz del Espíritu Santo necesarias para los hermanos electores, participando así eficaz y realmente en la ardua misión de proveer a la Iglesia Universal de su pastor. Ruego también al que sea elegido, fíjate, esto es para el nuevo Papa, ruego también al que sea elegido que no renuncie al ministerio al que es llamado por temor a su carga, sino que se someta humildemente también al designio de la voluntad divina. En efecto, Dios, al imponerle esta carga, lo sostendrá con su mano para que pueda llevarla. Al conferirle un encargo tan gravoso, le dará también la ayuda para desempeñarlo. Y al darle la dignidad, le concederá la fuerza para que no desfallezca bajo el peso del ministerio. Vaya. Bueno, vamos al último capítulo. Cuando por fin alguien gana la votación. ¿Qué es lo que pasa? Antes tenemos acá otro comentario de Jacqueline Torres. Gracias, Mauricio, bendiciones, el Papa de la Misericordia. Muy bien, vamos a ver entonces. Capítulo 7. Aceptación, proclamación e inicio del ministerio del nuevo pontífice. Realizada la elección canónicamente, el último de los cardenales diáconos llama al aula de la elección al secretario del Colegio de los Cardenales, al maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias y a 2 ceremonieros. Después, el cardenal decano o el primero de los cardenales por orden y antigüedad, en nombre de todo el colegio de los electores, pide el consentimiento del elegido con las palabras, en latín: ¿aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Y una vez recibido el consentimiento, le pregunta: ¿cómo quieres ser llamado? Entonces el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, actuando como notario y teniendo como testigos a 2 ceremonieros, levanta acta de la aceptación del nuevo pontífice y del nombre que ha tomado. Después de la aceptación, el elegido que ya haya recibido la ordenación episcopal es inmediatamente obispo de la Iglesia romana, verdadero papa y cabeza del colegio episcopal. Él mismo adquiere de hecho la plena y suprema potestad sobre la Iglesia universal y puede ejercerla. En cambio, si el elegido no tiene el carácter episcopal, sea ordenado obispo inmediatamente. Pensemos en Celestino V, por ejemplo. Entre tanto, cumplidas las otras formalidades previstas en el Ordo Ritum Conclavis,
Los cardenales electores, según las formas establecidas, se acercan para expresar un gesto de respeto y obediencia al neoelegido sumo pontífice. A continuación, se dan gracias a Dios, y el primero de los cardenales diáconos anuncia al pueblo que está esperando la elección y el nombre del nuevo pontífice, el cual inmediatamente después imparte la bendición apostólica Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica Vaticana. Si el elegido no tiene el carácter episcopal, solo después de que haya sido ordenado obispo solemnemente, se le rinde homenaje y se da el anuncio. Si el elegido reside fuera de la ciudad del Vaticano, deben observarse las normas del mencionado Ordo Ritum Conclavis. La ordenación episcopal del sumo pontífice elegido, si aún no es obispo, debe hacerla, según la costumbre de la Iglesia, el decano del Colegio de los Cardenales o, en su ausencia, el vicedecano, o si éste está impedido, el más antiguo de los cardenales obispos. El cónclave se concluirá inmediatamente después de que el nuevo sumo pontífice elegido haya dado el consentimiento a su elección, salvo que él mismo disponga otra cosa. Desde ese momento podrán acercarse al nuevo pontífice el sustituto de la Secretaría de Estado, el secretario para las relaciones con los estados, el prefecto de la Casa Pontificia y cualquier otro que tenga que tratar con el pontífice elegido cosas que sean necesarias en ese momento. El pontífice, después de la solemne ceremonia de inauguración del pontificado y dentro de un tiempo conveniente, tomará posesión de la patriarcal archibasílica lateranense según el rito establecido. Es decir, tomará posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, porque la Basílica de San Juan de Letrán es la catedral de la diócesis de Roma, de la cual el Papa es el obispo. Pues aquí está, este es el proceso con el que se lleva a cabo el cónclave de principio a fin, con todos los detalles tal cual están prescritos por esta Constitución Universi Dominici Gregis. Y justamente estaba leyendo ya al llegar al final que lo primero que hace el Papa pues es, obviamente sale, ¿no? La gente le aplaude, saluda, etcétera, pero realmente lo primero que hace como Papa es darnos su bendición Urbi et Orbi. Y estaba pensando, ¿qué fue lo último que hizo el Papa Francisco? Darnos la bendición Urbi et Orbi. Yo creo que es la primera vez que pasa en la historia que lo último que hace un papa es dar la bendición Urbi et Orbi y lo siguiente que hace un papa es darnos la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Aunque creo que con Juan Pablo II fue algo igual, porque cuando salió al balcón central la última vez que lo vimos, aunque bueno, se acuerdan, ¿no? Que salió en una Pascua a dar la bendición, pero ya iba afónico, ya no podía ni hablar, ya no podía ni hablar. Y se tuvo que meter, fue una cosa espantosa verlo en la angustia de que no pudo ni hablar, apenas salió, se asomó y asfixiándose lo metieron y no lo volvimos a ver, aunque pasaron días, ¿no? Pasaron días, él falleció una semana después, en la octava de Pascua, en la víspera del domingo de la Divina Misericordia. En el caso del Papa Francisco, pues fue más inmediato. O sea, también la última vez que lo vimos fue impartiendo la bendición Urbi et Orbi, nada más que él se fue de inmediato. Vaya, qué cosas, ¿no? En fin. Pues bueno, aquí está toda la información y continuaremos nosotros con estas emisiones especiales hablando acerca de los temas relevantes de este tiempo de la sede vacante. Ya el Papa pues es trasladado a la Basílica de San Pedro para ser venerado por los fieles y posteriormente el siguiente gran momento será su misa de exequias el próximo sábado. Continuarán los novendiales y después de eso pues vendrá el cónclave en la fecha que se nos indique. Así que, como decía antes, pues del gozo, más bien del dolor, y viene lo más doloroso, porque lo más doloroso seguramente va a ser precisamente al final de las exequias, sobre todo cuando se le dé sepultura y veamos por última vez el féretro antes de que se sepulte
allá en la Basílica de Santa María la Mayor. Eso sí que nos va a partir el corazón. Ese sí va a ser un momento muy, muy doloroso. Y después pues vendrá la expectativa y la emoción y la incertidumbre, y luego el gran gozo, el Gaudium Magnum, cuando se nos anuncie que habemos papam, ¿no? Así que estaremos al pendiente de todo eso, y aquí con estos programas especiales estaremos dando información que les ayude a todos ustedes a entender cada uno de las etapas de todo este proceso del interregnum entre el reinado de un papa y el siguiente. Les agradezco a todos ustedes su atención, su participación. Compartan este programa con quien ustedes consideren que le hará bien, y seguramente tendrán a más de un conocido que le hará bien aprender toda esta información también. Y acá seguimos en contacto a través de este canal. Que pasen buena noche quienes han visto el programa en vivo, y que tengan muy buen día quienes vean la grabación al amanecer. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. Este Jubileo de la Esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe.